Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Y yo soy Jorgelina Lagos, periodista especializada en el mundo del arte y del entretenimiento. Y hoy vamos a hablar de una señora que quería vivir, que fue princesa y que terminó siendo una muy bella dama. O empezó también siendo una muy bella dama. Y les voy a dar los títulos de algunas de las producciones en las cuales ella participó. La princesa que quería vivir, Sabrina, Muñequita de lujo, Charada, Cara de ángel o Funny Face, junto al gran Fred Astaire, Historia de una monja, La guerra y la paz, basada en el texto de Tolstoy, Espera en la oscuridad y finalmente My Fair Lady o Mi bella dama. Y sí, estoy hablando de la gran Audrey Hepburn. Hoy vamos a recordarla y vamos a recordar sobre todo una circunstancia que a ella le marcó la vida. Le marcó la vida como actriz y tal vez también como ser humano. A ver, he traído acá algunos libros. Esta es la versión literaria, dice Vacaciones en Roma, porque esta película, La princesa que quería vivir, en algunos países de habla hispana se llamó Vacaciones en Roma. Y lo divertido de todo esto es que primero se hizo la película y después una tal Odette Ferry, que no sé quién es, la recopiló e hizo un libro que salió 2 años después. La película es de 1953 y este libro se editó en Argentina en 1955, donde se narra de alguna manera también lo que pasó en la película La princesa que quería vivir. Bueno, eso supuestamente debido al éxito que tuvo aquella producción, entonces después se hizo este libro, había que aprovechar el momento. Y acá tengo 2 biografías de Audrey Hepburn, acá un hermoso primer plano de su rostro, de Donald Spoto, un gran biógrafo de actrices y directores de Hollywood, y Audrey, un libro en inglés de Alexander Walker. Me gustó mucho más este, más serio, el otro es un poco más chismoso. Bueno, ¿qué le puedo decir? Desde 1953, con La princesa que quería vivir, hasta Mi bella dama, que fue el sumum de su carrera o el momento cumbre de su carrera, aunque después filmó otras películas, pasaron casi 10 años. Y ella, si bien ganó el Oscar por La princesa que quería vivir, en Mi bella dama no ganó el Oscar. ¿Lo hubiera merecido? Sí, seguramente. Pero en el ínterin surgió una circunstancia que la puso a ella muy mal delante del mundo del cine, o del mundo de la gente del cine. Y cuando hablo de la gente del cine, hablo de los miembros de la Academia de Hollywood, que son los que otorgan los premios Oscar todos los años. Bueno, a ver, fue una muchacha que nació en Bélgica, que pasó la Segunda Guerra Mundial con toda clase de privaciones, con su madre, que era baronesa belga. Su padre los había abandonado años antes, era inglés él, y ella se crió en varios países en Europa donde pudieron refugiarse su madre y ella, mientras estuvo la guerra en funcionamiento hasta que los aliados finalmente en 1945 despejaron todo el panorama. Ella comenzó siendo bailarina, después su altura, una profesora le dijo que era demasiado alta para ser bailarina, entonces sus ansias de escenario se vieron compensadas cuando empezó a figurar como figurante, como partiquina, en algunas producciones europeas que no han trascendido para nada. Hay algunos fragmentos de esas películas, pero no estaba ella en todo su esplendor, ni fue dirigida como la dirigió Billy Wilder en La princesa que quería vivir. Bueno, después ella un día, estando con su madre, creo que fue en Niza, estaba la gran autora, la bestseller autora Colette, en el hotel donde ella se alojaba, mientras ella estaba filmando una película, acompañada por su madre, y Colette, que ya en ese momento era una anciana dama, que estaba en una silla de ruedas, la vio y dijo:
esa es mi Gigi. Ella andaba buscando protagonista para su obra de teatro Gigi. Bueno, le hicieron una prueba y Colette quedó fascinada, porque esa muchacha andrógina, longilínea, con ese cuerpo de muchachito y esa femineidad y ese sex appeal que le salía por todos los poros, fue el personaje que Colette creyó que era la ideal para interpretar Gigi. Y lo fue. En el interín, ella, que seguía en el mundo del cine, hizo algunas pruebas para una película que se rodaría tiempo después en Roma y que fue el inicio o el puntapié inicial de Vacaciones en Roma o La princesa que quería vivir. Las pruebas de cámara fueron la favorecieron tanto. Ella tenía tanto carisma y encanto frente a la cámara que la persona que la estaba grabando en ese momento para después enviarle esas pruebas de cámara a Hollywood, al director Billy Wilder, la dejó funcionando. Una vez que ella terminó con su actuación frente a la cámara, dejó que siguiera rodando. Y allí se la mostró en toda su simpatía, espontaneidad, frescura, naturalidad. Y cuando vio esas pruebas, el director Billy Wilder, tiempo después, dijo: esa es la intérprete ideal para la princesa que quería vivir. Esa historia de una princesa de un país europeo que va a pasar algunos días en misión oficial a Roma, pero que también quiere vivir fuera de esa jaula de oro que es ser princesa y futura reina. No sé si futura reina, pero ser princesa en un país europeo con todas las tradiciones en ese momento, en la década del 50. Conoce a un periodista norteamericano, casualmente, en una rueda de prensa, y esa noche van a pasear por Roma los dos. Y bueno, no le voy a contar más, si usted no la vio, véala porque se va a sentir fascinado ante una película que, si bien es en blanco y negro, mantiene toda la frescura, la emoción, el encanto que podían darle una pareja como Gregory Peck y Audrey Hepburn. Bueno, ese fue el gran lanzamiento de su vida, de su carrera. Ella, mientras tanto, seguía interpretando Gigi, ya la había llevado a Estados Unidos a la producción teatral, estaba haciendo un tour por los Estados Unidos, cuando ya la convocaron formalmente desde Los Ángeles para participar en esta película, La princesa que quería vivir, con la dirección de Billy Wilder. Bueno, todo eso significó el gran espaldarazo, ganó el Oscar a la mejor actriz de ese año, inmediatamente después vino la convocatoria para hacer Sabrina, donde ella conoció al diseñador Hubert de Givenchy, que fue el que la vistió en todas sus películas de una manera minimalista y con una elegancia, un garbo, ese garbo que tenía ella de haber sido bailarina justamente, y esa delgadez extrema que le había provocado no solamente los pesares que había vivido alimenticios durante la guerra, sino que ella también después se convirtió en una anoréxica. Pero eso lo supimos después, cuando ella falleció y aparecieron los libros y los testimonios de sus hijos, 2 hijos tuvo, etc. Bueno, pasaron todas las otras películas que yo le dije, Charada, por ejemplo, donde ella está encantadora junto a Cary Grant, Cara de Ángel, donde baila maravillosamente bien al lado de un gran Fred Astaire, que tenía sus reticencias porque ella había sido bailarina, pero no bailarina del tap que él hacía, del jazz que él hacía en ese momento en el cine, pero se adecuó fantásticamente y la película es encantadora. Después vino un gran rol serio, según ella el mejor de su carrera, que fue La historia de una monja, del director Fred Zinnemann. Después llegó La Natalia inolvidable, de La guerra y la paz, una producción que tuvo a su esposo Mel Ferrer y a Henry Fonda como coprotagonistas, pero la que se luce allí es ella. ¿Qué quedó de La guerra y la paz de Tolstoy en esa producción norteamericana?
poco y nada, pero la película es atractiva. Y sobre todo está ella, que era el encanto puro. Tenía un carisma único. Después Espera en la oscuridad y llegó My Fair Lady. A ver, los estudios hollywoodenses habían sabido de la notoriedad que había tenido en el West End, o sea, en la zona de los teatros londinenses, esta Mi Bella Dama, My Fair Lady, y sobre todo los dos protagonistas que habían hecho escenario, que primero lo hicieron en Londres, después en Nueva York. Él se llamó Rex Harrison, que permaneció en la compañía de cine, que lo contrató para ser de profesor Higgins. Y ella era una ilustre desconocida para el mundo del cine, pero tenía sus seguidores en el teatro. Se llamó Julie Andrews. Entonces, el productor Jack Warner se vio entre la buena producción que había visto en Broadway o una actriz consagrada como era Audrey Hepburn. Y prefirió a Audrey Hepburn. La dejaron a un lado a Julie Andrews, que no obstante ese mismo año consiguió ser incorporada al elenco de Mary Poppins. Todo eso simultáneamente. Bueno, la prepararon a Audrey Hepburn con un vestuario fantástico, unos interiores maravillosos. La película sigue teniendo la frescura de siempre, por eso se transforman en clásicos. El vestuario de Sir Cecil Beaton fue único. Ella está maravillosa, primero como una vendedora de flores Cockney que vende en la puerta del Covent Garden y que allí la encuentra el profesor Higgins junto con un amigo. Él era un lingüista y quería tomar a alguien para transformarlo. Todo esto basado en el Pygmalion o Pygmalion de George Bernard Shaw. Fue llevado después a la pantalla en forma de comedia musical porque primero había sido comedia musical en Broadway y en el West End londinense. Bueno, a ella la prepararon, ella aprendió las canciones porque fue una comedia musical. Aprendió el acento Cockney, inglés. ¿Qué más? Se puso en marcha toda una maquinaria para ponerla bellísima en la pantalla cuando se transforma de la vendedora de flores tosca y ordinaria de Covent Garden, que hablaba un lunfardo terrible, hasta la gran dama de sociedad que presenta el profesor Higgins, interpretado por Rex Harrison, en una fiesta en una embajada. Bueno, ella hizo todo para que la cosa saliera 20 puntos. Lo que no supo durante el rodaje de la película es que ella se había hecho coachear, se dice ahora, para hacer las canciones, para interpretar ellas las canciones de la comedia musical, pero había reticencia por parte de los popes de la compañía productora que no querían la voz nasal de ella. Era una voz preciosa la voz de ella, era una voz nasal, muy característica. Y ella se especializó en mejorar, o se dedicó a mejorar su canto, sus tonos, sus registros, para hacer algo digno en el cine, haciendo de Eliza Doolittle, que así se llamó la protagonista de la obra de Bernard Shaw. Bueno, grabaron todo, ella filmó, estuvo meses haciendo esa producción, estuvieron todo el equipo de producción, y cuando ya estaba terminando, se enteró de que la voz que iba a aparecer cantada, o sea, como cantante dentro de la película, no iba a ser la de ella. Iba a ser la de una cantante lírica
que habían contratado, Marni Nixon, que nadie la conoce, pero es la que interpreta las canciones en My Fair Lady o Mi Bella Dama. Se nota la diferencia. Si usted la oye con su grabación original y subtítulos, si no sabe inglés, a Audrey Hepburn, se da cuenta que ella tiene una voz diferente a la que después sale cantando las canciones inmediatamente en un diálogo, por ejemplo. Ella se enteró sobre la marcha y fue terrible. No le habían dicho la verdad. Le habían asegurado de que sus canciones, interpretadas por ella, iban a aparecer en el filme. No fue así. Distintos motivos económicos seguramente hicieron que su voz fuera doblada. Y creo que quedó una sola canción, que es la que se escucha en la película Isn't It Lovely, creo que es. Todas las demás fueron dobladas por una soprano. Y se nota la diferencia. Bueno, sobre todo el que tiene el oído un poco afinado con respecto a la música, con respecto a los sonidos, porque ella tiene que empezar según la película, según la producción, según el libro de George Bernard Shaw, que después fue adaptado para el musical y fue adaptado también para el cine. Bueno, se nota que no es ella. Y ella tiene que transformar su lunfardo original, Cockney, como se llama en Londres, es el lunfardo de las clases menos pudientes, o bajas, llámelo como usted quiera, tiene que irlo modificando para transformarse en una dama de la alta sociedad, que es la que el profesor Higgins, haciendo una apuesta con un amigo, quiere presentar en ese baile de esa embajada. La presenta. No le voy a decir cómo termina, ni bien ni mal. Queda un final abierto, usted tómelo como quiera, si no ha visto la película. Pero se la recomiendo, véala porque mantiene intacta toda la frescura de siempre. Yo después la vi con Richard Chamberlain en Broadway, no, nada que ver. Rex Harrison era un maestro en lo de él. Y lo hizo fantásticamente. Además venía ya de hacerla en Londres y después en Broadway. Entonces tenía el papel aprendido de una mejor manera. Ella se esmeró para estar a la altura de él, lo consiguió. Quedaron los registros de sus canciones que se pueden escuchar. Creo que por YouTube hay un lugar donde usted puede escuchar los registros de ella. Y le aseguro que la interpretación que ella hizo de esas canciones hubiera sido mejor que la pusieran a ella, porque era una continuidad, la canción con la voz de ella, con el tono, con el registro de ella, de Audrey Hepburn, y no ese salto que pegan después de los diálogos, las canciones al aire. En fin, todo eso es harina de otro costal y no significó para ella nada que la hundiera en el mundo del cine ni nada, aunque se supo que había sido doblada. Pero lo terrible, entre comillas, del caso fue que ese año estaba postulada ella como mejor actriz por My Fair Lady, estaba postulada Julie Andrews, entre otras, por Mary Poppins, y estaba postulado como mejor actor o intérprete Rex Harrison. Rex Harrison sí ganó el Oscar. Audrey Hepburn no ganó el Oscar y Julie Andrews ganó el Oscar por Mary Poppins. Todos en el mismo escenario, porque a alguna mente sádica se le ocurrió darle a Audrey Hepburn el papel con la nominación de mejor actor. Entonces ella leyó, antes de que se supiera lo de la actriz, ella leyó Oscar al mejor actor, señor Rex Harrison. Gran beso, abrazo, habían trabajado juntos en la película, bueno. Pero él ya sabía que iba a ser Julie Andrews la afortunada de ganar el Oscar esa noche. Entonces se sintió tan comprometido que estando las dos en la sala, él dijo, bueno, agradezco a mis dos actrices. Es decir, Julie Andrews, que lo había acompañado en Mi Bella Dama en el escenario,
y Audrey Hepburn, que lo había acompañado en el plató de cine para hacer esa producción. Maravillosa, por cierto, con la dirección de George Cukor. Hubo algunos resquemores allí porque Rex Harrison no quería figurar al lado de Audrey Hepburn, estaba un tanto celoso de la fama de ella como actriz, pero como actriz, no como intérprete del musical. Él estaba en su salsa, hacía años que venía haciendo Mi Bella Dama. Ella no, ella se preparó para ese rol, que lo amó, y ella supo desde el primer momento de su carrera, cuando empezó la gran carrera cinematográfica de ella, desde Sabrina en adelante, ella supo que quería hacer el rol de Liza Doolittle en una producción que primero iba a tener un nombre, Querida Liza, y después Rex Harrison metió su cuchara y dijo, no puede ser que todo esté a beneficio de la actriz o de la protagonista femenina, querida Lisa o Liza. Entonces le dieron el gusto y lo hicieron un poco con otros matices, y se llamó Mi Bella Dama, es decir, el personaje del profesor Higgins, de Rex Harrison, él era el poseedor de esa bella dama. Esas minucias y pequeñas envidias o grandes envidias que hay en el mundo, y sobre todo en el mundo del espectáculo, que es un mundo muy difícil de sobrellevar. Bueno, pasó, fue la gran consagración de Audrey Hepburn. Ella después hizo algunas otras películas, dejó Hollywood, nunca vivió en Hollywood, siempre prefirió Europa. Dejó Hollywood, se fue a Europa con su esposo de ese momento, Mel Ferrer, después tuvo 2 esposos más, pero creo que eso la marcó para siempre. Y sobre todo la debe haber marcado en la confianza que ella podía llegar a tener o no en los productores hollywoodenses. En fin, todo un momento de la historia del cine en esta reseña que hemos hecho rápida de la carrera cinematográfica y teatral de Audrey Hepburn, que nunca más se dedicó al teatro. Después de Gigi hizo Ondina, mientras ella estaba filmando Sabrina, hizo Ondina, junto con Mel Ferrer, que ya era su esposo en ese momento, pero después dejó el teatro nunca más. Y bueno, gracias a eso tenemos el registro de películas maravillosas con ella, pero esa gran ascenso al estrellato que ella había tenido con La princesa que quería vivir fue rubricado definitivamente con su aparición en Mi Bella Dama o My Fair Lady. Si puede, véala, está tan fresca como siempre. Esto ha sido todo por hoy, me despido hasta cualquier momento. Chao.